Soy Piluca, enfermera de maternidad y pediatría, una apasionada del primer año del bebé. Creo que es una etapa llena de transformación, magia y aprendizaje, tanto como para la mamá como para el bebé. Así que, si estás transitando este primer año, estás en el lugar adecuado. Hoy, en el episodio del podcast El primer año, quiero hablarte sobre la introducción de alérgenos y reacciones alérgicas asociadas a la alimentación complementaria. Yo sé que da mucho miedo y es una de las cosas de las que hablamos siempre en los talleres y formaciones que hago de alimentación complementaria y baby led weaning. Siempre está la mamá que quiere hablar antes de tiempo de lo que son los alérgenos, porque es una situación, es una vivencia que da mucho miedo y es algo que debemos de tener la información de verdad y el aprendizaje de qué puede pasar y cómo solucionarlo. Entonces te diré que esto es una serie de episodios, que te suscribas al podcast, ya sea en Spotify o en Spreaker o en cualquiera de las otras plataformas, que además puedes seguirlo por YouTube. Así es que suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones, dale a me gusta para que yo pueda hacer toda esta educación, información sobre este tema y sobre el primer año del bebé. Y espero que todo lo que vamos a hablar aquí te pueda resolver todas tus dudas. Si no es así, escríbeme que yo te las resolveré, ya sea con otro podcast o vía privado. Vamos a ver qué es lo que voy a como dividido esta serie de episodios. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver, que eso lo vamos a hacer ahora, ver las situaciones susceptibles de vigilancia, qué es lo que tenemos que vigilar a la hora de seleccionar ese momento en el que tenemos que introducir los alérgenos. Además, vamos a ver cuáles son los alérgenos principales, cuándo debemos comenzar la introducción de los alérgenos, el mejor momento del día, la semana, cuál es el momento perfecto para introducirlos, la situación adecuada en la que deberíamos de introducir los alérgenos, qué y hasta cuándo, qué vigilar y hasta cuándo debemos de vigilar aquellos síntomas que puedan aparecer, los tipos de reacciones alérgicas, qué vigilar y a dónde llevar a ese nene, los errores más comunes y peligrosos y qué es lo que todo el mundo deberíamos de saber. Así que vamos a empezar por el primero, que son aquellas situaciones susceptibles de vigilar. Bueno, pues yo siempre lo divido cuando doy las formaciones y muchas familias se sorprenden porque no han visto a nadie que lo divida así y esto está basado en mi experiencia. Tenemos dos situaciones básicas. La primera está basada pues, en la evidencia científica y estadística, es decir, tenemos una parte más basada en la ciencia. Esa la podemos dividir en dos. La primera es pues, aquellos grupos de alimentos que se ha visto que pues, los humanos, los humanitos, los bebés, son más susceptibles de tener reacciones alérgicas, ¿no? Se han hecho pues, estudios estadísticos de haber en las últimas décadas, es decir, se van actualizando cada cierto tiempo estos estudios para ver cuáles son aquellas reacciones alérgicas que han llevado pues, a los padres, madres al hospital con un nene con reacción alérgica, a qué alimentos, y ello se recoge estadísticamente, se selecciona y se determina cuáles son aquellos grupos que están generando reacciones alérgicas. Es cierto que van cambiando en el tiempo, porque, por ejemplo, en el último estudio no introdujeron la soja, porque la soja antes pues no había, no era fácil encontrar soja, por lo tanto no había un estudio, ¿no? Una recogida de datos. Cuando llega a nuestro país la soja, pues entonces ya vamos viendo si hay reacciones alérgicas o no. Es decir, el que tengamos ahora acceso a más alimentos, pues podemos ver si nuestra población, de donde somos, pues está teniendo más reacciones alérgicas o no. Estadísticamente se recoge, se publica y todo el mundo sanitario que nos interese el tema, pues aprendemos aquellos grupos de alimentos
que están generando más reacciones alérgicas, que es lo que yo cuento en mis talleres y es lo que vamos a ver en los siguientes episodios, que lo vamos a ver todo aquí. Bueno, luego tenemos otra situación que también es para vigilar, que son aquellas familias donde haya antecedentes de alergias. Pero no es igual que yo cuando me coma algo pueda tener unas molestias gástricas, a que yo cuando me como algo o simplemente lo huelo o lo toco, comience con una reacción, un shock anafiláctico, es decir, que pueda dejar de respirar, que tenga un edema de glotis, que mi cuerpo reaccione pues llevándome a una situación de peligro de muerte y que yo ya, habiendo vivido ya esto previamente, pues tenga un tratamiento farmacológico para impedir que yo muera cuando pueda ingerir algunos alérgenos que para mí lo son y que me generan esa reacción tan fuerte. Bueno, pues habrá que valorar si esa reacción que yo tengo es grave o no grave. Es decir, si mis molestias gástricas, que yo siento que cuando me como un plátano me sienta mal, pues bueno, puedo ir al pediatra, no está nunca de más y comentarle, pues mira, cuando me como un plátano me genera molestias y ahora no sé si introducir el plátano al bebé. Bueno, pues se lo comentamos y el pediatra posiblemente pues te dirá que lo introduzcas y que ya está y que veamos qué tal le sienta. Diferente es a que yo, pues eso, tenga que pincharme adrenalina cada vez que huelo cualquier cosa que tenga que ver con frutos secos y entonces el pediatra, pues entonces ahí me va a decir, vamos a tener mucho más cuidado y determinará, depende del tipo de reacción alérgica que yo tenga, aunque sea grave, si eso puede ser una introducción cerca en el hospital o en casa o cómo. Ya será el pediatra el que determinará cómo se va a producir esa introducción a ese alimento. También no es lo mismo que yo como progenitor tenga esa reacción alérgica que mi primo lejano la tenga. Tampoco será igual si mi reacción alérgica, aunque bueno, me genere un cierto malestar y yo vea que tengo pues dificultad para respirar y tal, pero no es igual que yo tenga un tipo de medicación que no sea administrada por vía intramuscular, que me tenga que estar pinchando cada vez que, entonces, dependiendo de muchos factores, y aquí te dejo así como los más comunes, pues el pediatra pues dirá pues una forma u otra del manejo. Por lo tanto, deberías de ir a consultarlo antes de comenzar con la alimentación complementaria. Y luego tenemos otra serie de situaciones que también hay que vigilar, hay que controlar, hay que apoyar, hay que manejar, que es la basada en los miedos de los progenitores o de las personas cercanas. Y hay que manejarlo, con absoluto respeto. Es decir, yo tengo mucho miedo porque me han comentado de toda la vida que las frutas con pelo pueden producir reacciones alérgicas horribles, fatales, catastróficas. Pues yo como enfermera, que me he encontrado muchas veces con familias que me cuentan esto mismo, tienen todo mi respeto porque los miedos, el tener un miedo es algo que muchas veces no es no es fácil de manejar, es bastante complicado. Y aunque yo lo quiera gestionar para mí, el tener ese miedo dirigido hacia mi bebé, que es pequeñito, es mucho más difícil de manejar. Y lo primero es que yo no puedo negar esa situación, esa emoción que tiene la mamá, ¿no? No puedo obviarlo y no puedo hacer un manejo con una frase de no pasa nada, introdúceselo. Bueno, pues no pasa nada para ti, pero para mí, yo que tengo unos miedos gigantes, pues es que no puedo. Ante esa situación, lo mínimo que tenemos que tener como personal sanitario cercano a esa familia es un respeto absoluto, ¿no? Y hacer un acompañamiento, y un acompañamiento eficaz. Es decir, vamos a dar una guía, unos pasos para que esa familia lo pueda hacer o tú lo puedas hacer de una forma en la que te encuentres cómoda y te encuentres bien. Y no tengas que llevarlo a los 2, 3, 4 años porque tus miedos te han impedido introducir esos alimentos,
¿vale? Tenemos pues que culturalmente nos han contado ciertas cosas que no estaban basadas en la evidencia científica y te vas a encontrar con que muchos profesionales sanitarios son capaces de dar recomendaciones basadas en mitos que ya están obsoletos y que además pues son capaces de darte una hojita que es de está escrita a máquina del año 75 y no pensar en la actualización en ese tema, pero también nos encontramos personas que han vivido esas situaciones. Si yo he presenciado a cierta edad un shock anafiláctico de alguien que se estaba comiendo algo, pues es lógico y normal que yo ahora tenga miedo cuando se lo voy a introducir a mis hijos, por ejemplo, ¿no? O que alguien de mi familia, ¿no?, me esté dando la tabarra constantemente de que ese alérgeno no se debería introducir y al final genere en mí miedos o que yo quiera hacerlo con una situación controlada. Bueno, pues ante esa situación tenemos que gestionarlo de forma segura y adecuada y hacer un manejo, como yo siempre digo, basado en el respeto a los miedos que podemos tener. Porque si tuviéramos una pastilla mágica en la que podernos dar y quitarnos todos los miedos, yo necesito un puñado, ¿vale? Porque yo he tenido muchos miedos y yo lo he pasado muy mal. Entonces, porque mis hijos ahora son mayores, pero yo he tenido, pues, de todos los miedos que te puedas imaginar, pues mucho más como sanitaria, porque cuando la gente dice que esto no puede pasar, yo lo he vivido y lo he visto en el hospital. Y sé que las cosas al final pasan. Entonces, yo como enfermera tenía muchos más miedos, por lo tanto, yo que me den esa pastilla y me los quiten. Cuando me formo como doula me doy cuenta de que esos miedos hay que respetarlos y hay que acompañarlos. Y es algo que afecte, aparte de la formación que nos dan basadas en la ciencia, tal, es una formación del acompañamiento que tenemos que tener todos los sanitarios. Entonces, ahora que ya tenemos muy claro cuáles son las situaciones que tenemos que tener en cuenta para hacer un manejo concreto en la introducción de los alimentos, podemos pasar a la segunda parte, que ya sería, pues, cuáles son los alérgenos, cuándo comenzar. Todo eso te lo voy a contar en el siguiente episodio. Así que, por favor, quédate, no te vayas. Si te ha gustado, coméntame. Dale a me gusta. Me encantaría saber tu opinión y que me contaras si te ha pasado algo así, si algún sanitario al lado tuyo no ha entendido tus miedos o si tienes antecedentes de algún alérgeno y no te han querido hacer ningún manejo, sino que te han dicho comienza en tu casa y ya nos contarás. Cuéntame, me encantaría que me contaras. Espero poderte ayudar y haberte aclarado más o menos de dónde partimos a la hora de pensar en la introducción de los alérgenos y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate.